Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K y hoy seguimos luchando contra el calor. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis ver lo que hemos puesto aquí arriba. Mirad, acercaos. Es un mini ventilador, mirad mi dedo y mirad el ventilador, es lamentablemente pequeño. En fin, me decíais que la parienta se iba a enfadar con el agujero, pues ponemos por aquí unas florecitas y mirad qué bonitas quedan al lado de nuestro acuario. Y ya no hay agujero. Bueno, vamos a ver el vídeo que esto se la extrae. Hay que luchar contra este calor infernal. Mirad esa temperatura, las 8:15 de la tarde y 33 malditos grados. Aquí no se puede vivir. Así que para bajar urgentemente la temperatura vamos a instalar esto. ¿Esto qué es? Este es el ventilador para acuarios de la marca Aquamedic más pequeño que hay. O sea, mirad qué pequeñito es. No he visto un ventilador tan pequeño preparado para un acuario de más. Ya veis que lleva el soporte y va todo preparado para montarlo en el acuario. Lo único que he hecho en falta y que no tengo ahora mismo, esto es una urgencia, lo único que he hecho en falta y que no tengo es un termostato, pero os diré cómo lo voy a colocar en el vídeo de hoy. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo y vamos a ver qué tal este ventiladorcillo. Y así pues nada, como lo teníamos por ahí de la tienda, lo he cogido y vamos a hacer pues eso, un pequeño unboxing y vemos a ver si es silencioso y un poquito las características, por si a alguien se le ocurre comprarlo, pues que sepa más o menos cómo es el modelito. Así que vamos a meterle caña a esto, vamos a enfriarlo urgentemente. Hay que decir, vale, que en el salón hay 33 grados, aquí en la cocina no tanto, pero sí que ahora con estos días de calor pues estaremos fácil a unos 28-29 grados, que para las gambas es mortal. Por cierto, me están desplantando todo el tapizado. Muchas gracias, compañeras. Bueno, las propiedades según indica el fabricante: ventilador protegido contra salpicaduras de agua, lo cual hará que dure mucho más tiempo, evidentemente. Ventilador silencioso de larga vida con cojinete de bola real y motor sin uso de escolla, ¿vale? Ok, 12 voltios, ok, consumo reducido de 1 vatio, ni lo vamos a notar, y revoluciones por minuto de 5.500 revoluciones por minuto. Dice el ventilador nanogrid puede, dice para acuarios, puede fijarse fácilmente, no sé qué, no sé cuántos. En fin, bueno, que ya está, que vamos a montarlo. Yo os explico un poquito qué podemos hacer en estos casos cuando nos pilla improvisto y no tenemos obviamente un termostato que regule y que encienda y que apague ese ventilador. Así que nada, consejitos aquí mismo. Bueno, la instalación es súper simple, ya lo he instalado, ya está funcionando, ya está refrigerando nuestro acuario por fin. Es muy simple, ¿vale? Simplemente las dos pestañitas del ventilador, que tiene un más y un menos, polo positivo, polo negativo, los tenéis que acoplar a este acople de aquí y apretar este tornillito. Y el otro queda ahí en el otro lado. Y ya está, apretarlo bien porque con las vibraciones, si no lo apretáis bien, se puede salir el ventilador y caer aquí. No va a pasar nada, pero se nos echará a perder probablemente el ventilador. Se coloca con el cable, obviamente, el soporte por fuera, el cable. Y ya está, esto al enchufe directamente que hay dentro y maravilloso. La verdad es que este agujero es la mejor idea que he tenido nunca. Maravilloso. Vale, y ahora diréis, perfecto. Me comentaba Raúl de Aquarios Rtules el otro día. Madre mía, ahora removió el acuario, lo he apagado el filtro y demás para colocarlo y se me están moviendo todos los restos de plantas que hay. Ahora las cojo en el salabre. Me comentaba Raúl de Rtules el otro día que se escuchaba un pitido. El pitido es porque tengo aquí al lado el frigorífico. Y cuando se enciende el motor pues se escucha un poco. La pantalla no hace ruido, ¿vale? Así que considérate respondido. Vale. Eso es lo que nunca hay que hacer. Meter la mano cuando se te cae la pantalla al agua. ¿Pero qué hago? Madre mía. En fin. ¿Veis? Y por eso había que sellar bien con silicona toda esa parte. Voy a secar esto y os sigo comentando. En fin, Aquarios 4K en su salsa. Bueno, a ver, esto son cosas habituales, ¿vale? Cuando se os caiga un aparato eléctrico al agua, no hagáis eso, es instinto meter la mano, pero es que os puede llevar un disgustillo bastante grande. En fin, ya va saliendo el agua de la pantalla. Qué desastre. Lo que os iba comentando, la pantalla no hace pitido, el pitido que se escuchaba era el frigorífico. Sonido, ¿cuánto sonido emite nuestro ventilador? ¿Se escucha mucho? ¿No se escucha mucho? Pues me callo. Y a una distancia de aproximadamente medio metro, estamos ahora mismo al acuario. Bueno, tengo que decir que no es de los más ruidosos, obviamente, es pequeñito. El caudal de aire que tira bastante considerable para ser así. Para acuarios, a ver, yo en este caudal de aire
Os recomendaría instalar este ventiladorcillo para acuarios no superiores a 30-40 litros si vivís en zonas muy calurosas, ¿eh? Si lo tenéis que bajar varios grados, yo creo que eso, el límite está en eso, unos 30-40 litros para que refrigere bien. La verdad es que, oye, si lo colocas así, prácticamente no se ve que hay un ventilador en el acuario. La pipeta de cristal ya la he pedido, por cierto. Y ahora diréis, vale, pero esto sin termostato ni nada, ¿cómo va a funcionar? El cómo es sencillo, el cómo es con un temporizador. Si no queréis tener a piñón fijo todo el día, ¿vale? Hay temporizadores como este, por ejemplo, que son temporizadores que los podéis programar incluso por segundos. Entonces programáis pues que cada hora se encienda 15 minutos, 20 minutos en función del calor que haga y lo que necesitéis. Es muy engorroso, pero para urgencias este método os sirve. Hay otros temporizadores, los normales, comunes de toda la vida, que van de 15 en 15 minutos. Bueno, pues a lo mejor cada hora lo encendéis 15 minutos y con eso os basta durante el día para mantenerlo refrigerado si vivís en zonas que no sean muy calurosas. Yo en este caso lo voy a tener pues a lo mejor unos 20 minutos cada hora enchufado y de ahí pues voy variando en función de las mediciones que vaya haciendo de temperatura. Si veo que con carinas, por ejemplo, madre mía, dejadla vivir, por favor, chicos. Nada, son carroñeras. Aquí tenéis la viva imagen de que estas gambitas, pues unas gambas, y son unos animalitos carroñeros que se alimentan de cualquier cosa que caiga en el fondo del acuario. En fin, pues lo que os iba comentando. Es un método barato para cuando no tenéis termostato y que os puede salvar de un disgusto como el que habéis visto, una gamba muerta o varias gambas muertas por exceso de calor. Para especies como carinas es fundamental que la temperatura, por ejemplo, no pase de unos 26 grados como mucho, y aquí obviamente ya lo estaba pasando y eso es peligroso para ellas, así que yo pongo cositas y soluciones rápidas. ¿Cosas que me gustan del ventilador? Pues obviamente que prácticamente ni se nota que está. El ruido no hace mucho ruido para ser un ventilador, todos los ventiladores hacen ruido. Aquamedic es de lo más fiable, es resistente a las salpicaduras, perfecto. Y obviamente el montaje es bastante simple, es un plug and play prácticamente. Lo que no me gusta, que no se puede regular en altura. A mí me hubiese gustado bajarlo un poquito más, ponerlo a una altura más o menos así. Sí que es cierto que supongo que lo harán por poder acceder al acuario de forma fácil y tal, no lo sé, pero bueno, esto que sea un poquito regulable en altura estaría bien. Me he estado observándolo y demás y no he encontrado la forma. No sé si a lo mejor abro aquí, lo puedo bajar un poquito, pero mucho que baje al final por abajo no puede salir. O sea que no es muy regulable. Así que nada, es lo que hay. Pero bueno, la verdad es que oye, lo tenía por aquí, me va a salvar la vida, les va a salvar la vida a ellas. Y nada, el siguiente paso que tengo que hacer con este acuario, la verdad es que está precioso. Por cierto, tipo de rocas son las Seryu, las Grey, y esta es la Seryu Black. Así las compré y así es lo que hay. El siguiente paso que tengo que hacer es poner ya el CO2, que me voy a quedar poniéndolo. Y nada, este acuario ya está listo para correr. Abonado, completamente normal, prácticamente desde que adite el CO2 y a ver qué tal evoluciona. Tengo que decir que las gambas son tractores. ¿Vale? Cuando digo que son tractores, me refiero a que continuamente están moviendo todo el sustrato. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Pues que todo ese sustrato me lo están tirando para abajo. Así que espero que crezca pronto toda la tapizante y les deje y les impida mover más el sustrato. Pero bueno, eso ya lo veremos. Voy a poner la pipeta más para atrás, que no haga sombra al Monte Carlo. Y me gusta cómo va quedando este proyectito. La verdad es que, oye, proyecto de cocina ahí a tope. Está alejado de los fogones. Obviamente esto no está ni cerca de los fogones, no les cae aceite ni nada, que es lo que me estáis comentando en el vídeo. Y ahora falta que esto, pues que crezca, que se desarrolle bien y que vaya cogiendo sustancia, que vaya cogiendo las plantas tono, que vayan tapando zonas traseras y demás, la rojita que se ponga roja por ahí. Y esto va a ser un acuario bonito, ¿eh? Si consigo tapizar antes de que las gambitas me desplanten todo. Esa va a ser la siguiente guerra de acuarios 4K. Y nada, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Vídeo contra el calor a tope, en plena ola de calor. Y nada, que nos vemos en un nuevo vídeo. Que si os ha gustado este vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal, dar a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos nuevamente en un vídeo. ¿Dónde? En Acuarios 4K. Nada más, gente. ¡Adiós! Para los que no os habéis ido todavía, mirar. Yo he puesto unas horitas, he puesto un temporizador que tenía guardado por aquí y ya veis, 24,7 grados, la verdad es que consigo bajar perfectamente la temperatura, así que muy contento. También he instalado ya el sistema de CO2 en el acuario, se me ha quedado todo recogidito en el armario bastante bien y el acuario ahora sí está fresquito, así que funciona de maravilla este microventilador, ya os digo.
para 30 litros. 30-40 litros yo creo que va bastante bien. Para más litros ya igual va un poco justo. Así que, recomendado. Eso sí, el precio un poquito elevado.